El consejo no deliberó. 7 ancianos formaron un semicírculo alrededor del fuego central. La decisión ya estaba tomada, la discusión era una farsa, y todos lo sabían. Drac estaba sentado en el centro. Un solo ojo. 20 años de autoridad construidos sobre la lógica simple de que los fuertes sobrevivían y los débiles eran una carga. Me miró como si mirara el asta de una lanza rota. No era ira. Era una evaluación. Kael estaba sentado detrás de mi pierna izquierda. Lo sabía desde la mañana, cuando la piedra de invocación apareció fuera de nuestro lugar para dormir, se pegó a mí y no se movió en todo el día. Sus ojos oscuros se movían entre mi rostro y el círculo de ancianos con la atención concentrada de una criatura que intenta descifrar una situación que aún no tiene una forma definida. Tenía 2 años. Lo saqué de un lecho de río seco rodeado de 3 lobos, era lo suficientemente pequeño como para cargarlo en un brazo, silencioso de una manera que no era miedo, sino cálculo. Todos en la tribu se rieron a la mañana siguiente. ¿Qué clase de cazador se arriesga por algo que ni siquiera puede luchar? Drac habló sin apartar la vista del fuego. El animal se queda. Cenamos esta noche. El tiempo. Un hecho. El mundo es frío. El animal se queda. El cuchillo estaba en mi mano antes de que terminara. No levantado, sino presente. Pedernal que yo mismo había tallado durante 3 noches, más afilado que cualquier cosa que produjera el fabricante de herramientas de la tribu. Eso era otra cosa que les molestaba. No, dije. El fuego crepitaba. Alguien a mi derecha respiró hondo. No le dijiste que no al semicírculo. Esa regla se asimiló antes que el lenguaje, antes que la memoria, antes que cualquier otra cosa. Drac me miró con su único ojo. Largo. Plano. Eliges al animal por encima de la tribu. Entonces tú eres el animal. Los dos, váyanse. Esta noche. No regresen. Observé los 7 rostros a la luz del fuego. Personas a las que había visto durante 16 años. Ninguno de ellos me miró a los ojos. Tomé mi piel con la que dormía y el cuchillo. Kael me siguió sin que se lo dijera. Los 3 primeros días fueron una lección magistral sobre lo poco que realmente sabía. Primer día, mediodía. Encontré un grupo de raíces cerca del arroyo oriental, eran de la misma especie que usaban los cazadores veteranos. Estaba seguro. Me comí la mitad. 40 minutos después, calambres, náuseas, 2 horas de rodillas detrás de un árbol caído. Kael había olido la raíz y la había rechazado. No lo vi rechazarla. Estaba demasiado confiada para darme cuenta. Lo anoté. Lo archivé. Seguí adelante. Primer día, noche. Intenté encender una fogata. Elegí la leña equivocada, seca por fuera pero húmeda por dentro, de esas que parecen buenas pero no lo son. Pasé 90 minutos produciendo humo y me quemé 2 pequeños dedos. No se encendió nada. La temperatura bajó tanto que mis manos dejaron de responder a mis órdenes. Kael se pegó a mi costado. El calor de su cuerpo fue el único consuelo hasta el amanecer. Dormía a intervalos de 40 minutos, despertándome cada vez que el frío lograba colarse. Segundo día, mañana. De caza. Divisé una liebre a 30 metros, un tiro limpio si hubiera acertado. No lo hice. La piedra se fue desviada. Pasé 3 horas siguiendo al mismo animal entre la maleza espesa y lo perdí al cruzar un arroyo. Atrapé 2 lagartijas con mis propias manos, 4 horas, pero el resultado final apenas compensó las calorías quemadas. Kael encontró un racimo de bayas 20 minutos después de que yo dejara de buscarlas. Me trajo un puñado en la palma de la mano. No dijo nada. Me observó comer. Segundo día, noche. Construimos un refugio con ramas y hojas anchas, todo lo que el sistema confirmaría más tarde era correcto en principio. La ejecución falló. Los ángulos de las uniones estaban mal. El viento encontró cada hueco. A medianoche, la mitad de la estructura se había derrumbado. Dormí bajo los restos con Kael a mi espalda y comprendí, con claridad y sin autocompasión, que saber cómo funcionaba la supervivencia y sobrevivir de verdad estaban separados por una distancia que no había medido correctamente. Tercer día. El depredador me encontró al descubierto. Me movía entre 2 hileras de árboles, la peor posición posible, solo terreno llano y la inmensidad del bosque. Lo oí antes de verlo, el silencio particular que precede al movimiento de los grandes depredadores, cuando las criaturas más pequeñas cesan sus sonidos y el bosque contiene la respiración. La grieta de granito estaba a 20 metros a mi izquierda.
Me moví sin correr, correr provoca persecución, eso lo sabía, y entré cuando el sonido venía a 15 metros detrás de mí y se acercaba. Apoyé la espalda contra la piedra con el cuchillo en ambas manos. Kael entró tras mí y me presionó el costado izquierdo. Y entonces se quedó quieto. No era la quietud paralizante del miedo. Era algo distinto, controlada, deliberada, la quietud de una criatura que había evaluado la situación y tomado una decisión sobre la respuesta correcta. Su respiración era rápida pero uniforme. No temblaba. No emitía ningún sonido. El depredador se detuvo fuera de la grieta. Respiraba. Lenta y pacientemente, al ritmo de algo que ya lo había hecho antes y sabía que esperar no le costaba nada. Dio una vuelta. 2 veces. Me temblaban las manos. A Kael no. Me concentré en su quietud. Sincronicé mi respiración con la suya. El temblor disminuyó. El depredador dio una tercera vuelta. Se detuvo. Respiró. Luego, nada. 20 minutos después del último sonido, yo seguía dentro de la grieta, con el cuchillo en alto, sin moverme. Kael se movió primero. Salió sigilosamente de la grieta, sin mover ninguna rama ni remover la vegetación, y dio una vuelta lenta por la zona. Lo observé a través del hueco. Inspeccionó el lado a sotavento. La ruta de aproximación. La segunda línea de árboles. Regresó a la entrada dividida y se sentó mirando hacia afuera. Entonces me miró. Una sola mirada. Firme. Clara. Lo entendí perfectamente. No había salido porque no tuviera miedo. Había salido porque alguien tenía que comprobarlo y había decidido que sería él. Eso no fue instinto. El instinto no implicaba tomar decisiones. Salí de la escisión. Me senté en el suelo frente al granito y observé lo que tenía. Un cuchillo de sílex. Una piel para dormir. 2 días de comida insuficiente. Sin refugio. Sin fuego. Un chimpancé que acababa de inspeccionar el perímetro mientras yo sostenía un cuchillo con manos temblorosas. Cerré los ojos. Los símbolos aparecieron en el interior de mis párpados, brillantes, precisos, imposibles de malinterpretar, sistema de civilización de la edad de piedra, activado, nuevo usuario confirmado, clase observador, tarea inicial, sobrevivir 7 días, recompensa, fuego, conocimiento básico de artesanía, árbol de desarrollo de la civilización. Abrí los ojos. Los símbolos permanecían, transparentes, superpuestos sobre la pared de granito. Los miré fijamente durante un buen rato. Luego miré a Kael. Me observaba el rostro con la misma atención concentrada que dedicaba cuando algo cambiaba en mí. Leía el cambio. Lo archivaba. De acuerdo, dije. Apareció la primera notificación de tarea, construir refugio. Ramas estructurales, enredadera, cobertura de hojas en capas. Completar antes de que anochezca. Observé el bosque. El depredador estaba en algún lugar de él. La construcción implicaba ruido, movimiento y visibilidad. No construir significaba otra noche sobre granito frío, que casi nos había matado una vez hoy. Me puse de pie. Kael se dejó caer al suelo a mi lado y miró hacia la arboleda. Luego me miró a mí. Después caminó directamente hacia el grupo de árboles jóvenes más cercano, con determinación, sin dudarlo, y comenzó a tirar de una rama baja. Lo observé durante exactamente un segundo. Luego lo seguí. Construimos durante 3 horas con la luz menguante. El sistema delineó los materiales óptimos, una tenue marca en las ramas adecuadas, la enredadera correcta, las formaciones de hojas con la mejor estratificación. Kael hizo 4 viajes a mi único viaje, más pequeños, más rápidos y absolutamente silenciosos, sin necesidad de una segunda demostración. Cuando se terminó, bajo, ajustado, pegado a 2 árboles que formaban paredes naturales en el lado norte, el sistema se actualizó, refugio completo. Función desbloqueada, fuego. Método, ignición por percusión. Pedernal, piedra rica en hierro, yesca de yerba seca. Materiales a menos de 30 metros. La piedra rica en hierro estaba justo donde el sistema la había marcado. La yerba seca estaba bajo el alero del refugio. Primer intento, chispas, pero no se encendió. Segundo, chispas. Tercero, llama. Pequeño. Casi nada. Pero era nuestro. Kael se sentó frente a ella y miró el fuego con una expresión que no le había visto antes. No era el respeto animal y cauteloso que la mayoría de las criaturas mostraban ante las llamas. Interés. El interés concentrado y reflexivo de algo que intenta comprender lo que está viendo.
Me senté a su lado y sentí el calor llegar a mis manos y observé cómo se abría ante mí el árbol del desarrollo, armas primitivas, caza y trampas, domesticación de animales, agricultura, almacenamiento, defensa, cada rama estaba cerrada, cada una a la espera. 7 días para sobrevivir. Un chimpancé que realizaba rondas de seguridad sin que se lo pidieran y miraba el fuego como si fuera una pregunta que mereciera respuesta. Me envolví los hombros con la piel que me cubría mientras dormía. Afuera, el bosque se sumergía en sus sonidos nocturnos. El lento y paciente murmullo de un mundo que había estado aquí mucho antes que nosotros. Entonces, desde el este, más allá de la luz del fuego, se oyó el crujido de una rama. Un solo sonido. Limpio. Deliberado. No era el depredador. El depredador se movía sin hacer ruido cuando quería. Esto era algo que quería ser oído. Kael no miró hacia el sonido. Ya lo estaba observando. La tarea de 7 días se completó en la mañana del 8º día. Una línea, tarea inicial completada. Recompensa desbloqueada, fuego, conocimientos básicos de artesanía, árbol de desarrollo de la civilización. Nuevas ramas, armas primitivas. Caza y trampas. Lo leí, lo dejé a un lado y observé qué resultados habían dado realmente esos 7 días. Esta era la tercera versión del refugio, las 2 primeras habían sido de práctica. Esta tenía una plataforma elevada para dormir sobre piedras planas, un techo inclinado que desviaba la lluvia hacia el este y paredes en 3 lados que no requerían mantenimiento. El fuego no se había apagado ni una sola vez. El tendedero contenía comida para 4 días. 6 posiciones de trampas en 3 senderos de animales, 2 lanzas funcionales apoyadas contra la pared este. No es comodidad. Es una base. Me quedé de pie en el borde del campamento y lo miré como se mira algo que se ha construido desde cero y que se ve con claridad por primera vez. Día 1, tierra y un cuchillo. Día 8, plataforma, fuego, potro de tortura, armas, trampas. La distancia entre esos 2 momentos fue de 7 días de decisiones equivocadas que gradualmente se convirtieron en acertadas. Kael me observaba desde el techo del refugio. Había empezado a dormir allí el 5.º día, según él mismo había determinado, así tenía mejor visibilidad. Cada mañana, cuando yo abría los ojos, ya estaba despierto, orientado hacia la dirección de donde provenía el sonido durante la noche. El sistema lo anotó discretamente, sincronización de compañero activa. Evolución, etapa 1/5. Adaptación conductual, gestión de recursos, respuesta a amenazas, ejecución cooperativa de tareas. Lo miré en el tejado y pensé en la palabra sincronización. Como si fuéramos 2 instrumentos afinándose el uno al otro. No estaba seguro de cuál de los 2 se estaba ajustando más. La división de armas primitivas necesitó 3 intentos para producir algo funcional. Primera lanza, el asta era demasiado pesada, la geometría de la punta incorrecta y se rompió en el primer golpe de prueba. El sistema registró el fallo sin comentarios, densidad del asta excesiva. Ángulo del ascado subóptimo. Segundo intento, mejor. Tercero, funcional, preciso a 20 metros, recuperable intacto. El proceso duró 3 días y supuso una importante desviación del tiempo de búsqueda de alimento, lo que significó que las reservas de comida se agotaran antes de que el arma resultara útil. Todo tenía un precio. El sistema nunca me dejó olvidarlo. La rama de caza y trampas cambió radicalmente las cosas, una trampa bien colocada funcionaba mientras dormía. Podía dedicar mis horas de trabajo a la construcción. La reserva de alimentos se estabilizó en 4 días, luego en 6 y finalmente en 10. Guardaba los números en la corteza. Los actualizaba todas las mañanas antes que nada. Alimento, 10 días. Agua, confirmada como limpia. Lanzas, 2, trampas activas, 6, refugio, adecuado para lluvias ligeras, requiere refuerzo antes de la temporada de lluvias intensas. Los números no mentían ni consolaban. Simplemente te decían cuál era tu situación. El 11º día encontré la primera señal. La trampa número 3, la posición más oriental, la más alejada del campamento. La trampa no se había activado. Lo habían desmontado. No estaba roto, los componentes estaban apartados ordenadamente, el mecanismo del gatillo colocado con cuidado sobre una roca plana. Como si se tratara de algo que se quisiera examinar para ver cómo funciona. Un animal no hizo eso. Me quedé un buen rato observándolo y miré el suelo a mi alrededor. No había huellas claras, quienquiera que fuera, sabía moverse sin dejar rastro. Pero 4 metros más atrás había una zona de vegetación compacta, del tipo que deja algo que permanece inmóvil durante un tiempo prolongado. Un punto de observación.
Alguien había observado la trampa antes de desmantelarla. La había estudiado. Reconstruí la trampa añadiéndole una cosa, una rama delgada y seca colocada a la altura de los tobillos, de esas que crujen al pisarlas. No era una defensa, sino una advertencia. Esa noche dormí con el cuchillo en la mano. Kael durmió mirando hacia el este. Sool llegó el día 16. Se oían pasos pesados desde la línea de árboles del sur, sin ningún intento de guardar silencio, el movimiento de un hombre corpulento que había decidido que anunciarse era más seguro que ser confundido con una amenaza. Se detuvo al borde del campamento y observó el fuego, el refugio, el tendedero, las lanzas. La expresión inconfundible de alguien que había sobrevivido en condiciones precarias y acababa de ver indicios de que las cosas podían mejorar. Era ancho de hombros, con antebrazos que habían trabajado duro durante años y piel desgarrada en dos partes. Sus pies estaban envueltos en tiras de corteza reparadas tantas veces que el material original apenas quedaba. Hambre, no un hambre aguda, sino estructural. El tipo de hambre que había estado presente el tiempo suficiente como para volverse normal. Miró a Kael en el techo del refugio. ¿Qué es eso? Se llama Kael. ¿Por qué lo tienes? Vive aquí. Sool miró a Kael un instante más, con la expresión aritmética, el cálculo de utilidad aplicado a algo fuera de las categorías estándar. Lo dejé mirar. Conozco las rutas fluviales del norte, dijo. Hay 3 fuentes. Una de ellas lleva agua todo el año, incluso en la estación seca. Hizo una pausa. Se me da bien cargar cosas pesadas. Primero cuéntame los senderos, dije. Luego hablamos del resto. Me lo explicó. Con detalles específicos, formaciones rocosas, especies de árboles, pendiente del terreno en cada punto de origen. Suficiente detalle para encontrarlas sin su ayuda. El sistema cotejó la información con su mapa del terreno y confirmó 2 datos de inmediato. El tercero estaba fuera del alcance actual, ya que era preciso o inventado. Un hombre que compraba acceso a un campamento tenía más incentivos para proporcionar información veraz que falsa. Le mostré los almacenes de alimentos. Le expliqué el sistema de racionamiento. Le expliqué la regla, cualquier cambio en los sistemas del campamento debe anunciarse antes de que ocurra, no después. Sin excepciones. Escuchó. Luego, de acuerdo. Se mudó esa misma noche. Primera noche con Sool. Hacia la medianoche se desató una tormenta repentina, primero viento, luego lluvia torrencial, de esas que encuentran cualquier punto débil en una estructura. La unión central del refugio, sabía que necesitaba refuerzo y lo tenía programado para la semana siguiente, empezó a separarse por el peso del agua. Oí cómo se movía y antes de estar completamente despierto, ya tenía el cuchillo en la mano. Sool ya estaba fuera. Apoyó el hombro contra el poste de soporte central y se mantuvo allí. Sin instrucciones, sin discusión, había identificado el punto crítico y se dirigió hacia él. Até la unión con una enredadera en la oscuridad mientras la lluvia lo empapaba todo. Sus manos no resbalaron. El soporte no se movió. Cuando terminamos, volvimos adentro y él se sentó y miró sus palmas, profundas astillas del poste áspero, sangrando en 2 lugares. No dijo nada al respecto. Tomó su piel de sapo y se acostó. Por la mañana miré sus manos y luego el punto de encuentro que había permanecido intacto. Se había ganado la información sobre el rastro del agua, y mucho más. Día 21. Sool, junto a la hoguera vespertina, directo como siempre, aquí las decisiones las tomas tú. ¿Qué se construye, qué se modifica, cómo se reparte la comida? Te he estado siguiendo porque el campamento funciona y llevas aquí más tiempo. Hizo una pausa. Pero soy más fuerte que tú. En la mayoría de los lugares eso significa algo. En la mayoría de los lugares, dije. Este no es uno de esos lugares. Este es un campamento con un sistema. El sistema se basa en la competencia, no en quién puede levantar más peso. Miré el fuego que nos separaba. Tú construiste la sección norte del muro. No la modificaré sin consultarte. Yo construí la red de trampas. No la toques sin mi permiso. Las decisiones recaen en quien construyó aquello que se está decidiendo. Y si no estoy de acuerdo con una decisión, di por qué. Si tu razón es mejor, la usaremos. Lo miré a los ojos. No me interesa tener razón. Me interesa que el campamento tenga razón. Reflexionó sobre ello un momento. No se trataba de sumisión, sino de una recalibración. Era la expresión de un hombre que actualizaba una evaluación basada en supuestos diferentes. De acuerdo, dijo. Se fue a dormir.
Me quedé junto al fuego y abrí el árbol de desarrollo. Rama agrícola disponible. Fuente de agua estable confirmada. Población mínima alcanzada. Almacenamiento de alimentos establecido. Proyección de rendimiento, 400% por encima de la línea base actual. Tiempo de desarrollo, una temporada. 400%. Miré la cifra. Luego, en el campamento, 2 personas, un chimpancé, comida para 10 días, 6 trampas, 2 lanzas. El árbol tenía 14 ramas bloqueadas. Yo había abierto 3. La diferencia entre donde estábamos y hacia donde apuntaba el sistema era enorme. La única forma de cerrarlo era lo que ya había empezado a hacer sin llamarlo de ninguna manera, una decisión correcta a la vez, cada una pagando la factura de la siguiente. Abrí la sección de agricultura y empecé a leer. 3 noches después de la llegada de Sool, me desperté con la señal. No fue la alarma completa de Kael, sino algo más sutil. La forma particular en que cambiaba su peso sobre el techo del refugio, algo que había aprendido a interpretar tras 11 días de convivencia. No había peligro ahora, más bien algo había cambiado. Me incorporé. Kael miraba hacia el este. No estaba buscando, tenía la vista fija. Estaba orientado hacia un punto más allá de la línea de árboles con la concentración que usaba cuando procesaba algo específico. Escuché. Nada. Sonidos del bosque, el viento, el arroyo al noreste que seguía su curso constante y silencioso. Pero Kael no se movió. Tomé la lanza y me senté en la entrada del refugio y observé con él la línea de árboles del este hasta que amaneció, los pájaros comenzaron a cantar y el bosque volvió a sus ritmos diurnos. Bajó del tejado cuando la luz era intensa. Me miró una vez. Fue a revisar las trampas. Fui a revisar la trampa número 3. Intacta. Sin tocar. Pero 4 metros más atrás, desde donde estaba la vigilancia, la vegetación estaba recién aplastada. Anoche. Alguien había estado allí mientras estábamos sentados junto al fuego. No era la misma persona de antes, o quizás era más segura de sí misma. En cualquier caso, ahora nos vigilaban con regularidad, no solo de vez en cuando. Agregué una segunda línea al registro de amenazas en Bark. Día 23, posición de vigilancia activa nuevamente. Aproximación oriental. Paciente. Aún no hay acción hostil. La palabra que más me impactó fue, paciente. Quienes estaban ahí fuera no estaban desesperados. La gente desesperada actúa con rapidez. La gente paciente espera el momento oportuno. Observé el campamento. Comida para 10 días. 2 personas. Un conjunto de muros sin terminar. Ser paciente significaba que debíamos estar listos antes de que ellos decidieran que había llegado el momento. Fui a buscar a Sool y le dije que hoy empezaríamos el refuerzo oriental, no la semana que viene. No preguntó por qué. Tomó el poste en el que había estado trabajando y lo llevó al muro oriental sin decir una palabra más. Las noticias viajan más rápido que las personas. No sé quién las difundió primero. Un cazador de paso, un recolector solitario que vio nuestra fogata desde la cresta, alguien que lo mencionó una vez en una fuente de agua y la información siguió su curso sin ellos. Entre el día 20 y el día 30, la noticia se extendió por el territorio circundante, un niño con un chimpancé, la línea de árboles del norte, un incendio que no se apagaba, muros en construcción, comida en un tendedero. La primera en llegar fue el día 23. Ser apareció en la línea de árboles del sur a primera hora de la tarde, manos delgadas y precisas, ojos que evaluaban por completo el campamento antes de que su boca dijera nada. Exiliada de una tribu del sur por negarse a un matrimonio concertado. Lo dijo con franqueza, sin amargura, como quien afirma un hecho sobre el clima. Llevaba allí 9 días. Sool tenía un profundo corte en el antebrazo, producto de la construcción del muro esa mañana, un golpe con el borde de la piedra, un ángulo descuidado, una herida que no dejaba de sangrar limpiamente. Me estaba preparando para vendarla con un paño. Sera pasó junto a mí, se adentró en la arboleda y regresó 18 minutos después con 3 hojas específicas. Las presionó contra la herida sin pedir permiso y las mantuvo allí. Por la mañana, el sangrado había cesado. No había inflamación. No había calor en el tejido. ¿Qué era eso?, le preguntó Sool. Hoja de marum comprimida. Cierra los vasos pequeños. Ella lo miró. El paño habría funcionado. Aunque más despacio. Ella estaba en el campamento antes de haberlo solicitado formalmente. Y eso estaba bien. Se lo había ganado antes de pedirlo. Ren y Tok se conocieron el día 28. Hermanos, no de temperamento, sino de sangre.
Ren permaneció callado, observando las estructuras como otros observan los rostros, leyendo el estrés y la historia en los ángulos de las cosas. Se quedó parado en la entrada del campamento durante 30 segundos y luego dijo: la unión del techo en el lado norte tiene un cuarto de vuelta de holgura en la fijación. Esto concentra todo el peso del agua en un solo punto de contacto. Fallará con una lluvia intensa. Nadie le había pedido que mirara el tejado. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. 2 días. Quizás 3 si no llueve. Llovió el día 30. La conexión aguantó. Ren la había arreglado la mañana anterior sin que se lo pidiera, simplemente fue y lo hizo mientras yo estaba probando el circuito de la trampa. Tok era lo opuesto a su hermano en casi todos los sentidos, ruidoso, inquieto, hablaba constantemente y no podía quedarse quieto durante más de 10 minutos. Pero él tenía algo que yo no había visto antes, una memoria para el terreno casi arquitectónica. Había recorrido el territorio que rodeaba el campamento exactamente una vez, al día siguiente de su llegada. Una semana después lo puse a prueba, le pedí que describiera el acceso a la fuente de agua oriental sin consultar ningún mapa. Lo describió con todo detalle, coincidiendo con la realidad física con una precisión de 2 metros en cada punto. ¿Cómo?, pregunté. Se encogió de hombros. Simplemente lo veo. Como si aún estuviera ahí. El sistema se ha actualizado. Población 5, división del trabajo desbloqueada. Etapa 1 de agricultura disponible. La rama de la red de exploración ya está accesible. 5 personas. Hace un mes eran 2 personas y un incendio en una grieta de granito. Observé cómo se expandía el árbol de desarrollo en mi visión y comprendí que la aceleración no era lineal. Cada nueva persona no solo sumaba su capacidad individual, sino que multiplicaba lo que ya existía. Los conocimientos de construcción de Ren hicieron que la fuerza de Sool fuera el doble de efectiva. La memoria del terreno de Tok hizo que mi red de trampas fuera 3 veces más amplia. La medicina de cera hizo que las lesiones dejaran de ser catástrofes potenciales. El sistema tenía una palabra para esto: división del trabajo. Yo tenía una palabra más sencilla: influencia. El campamento cambió de forma con 5 personas trabajando en él. Ren rediseñó la ampliación del refugio sin que se lo pidieran, no reemplazó lo que ya existía, sino que lo extendió, añadiendo 2 secciones para dormir con un techo compartido que canalizaba el agua de lluvia hacia un barril de recolección que había construido con corteza y arcilla. Su primera semana de trabajo produjo una estructura más útil que la que yo tuve en mis 2 primeras semanas. Cera cultivó un pequeño rincón medicinal junto a los almacenes de alimentos, 7 especies de plantas que había identificado dentro del alcance para recolectarlas, mantenidas vivas en tierra preparada y etiquetadas en tiras de corteza con su anotación precisa. Ella escribió una guía de tratamiento. 3 páginas de corteza. Tok la memorizó en 2 días porque Tok memorizaba todo lo que leía una vez. Tok recorrió el territorio circundante siguiendo una cuadrícula sistemática durante 3 días y regresó con un mapa mental completo: cada sendero de animales, fuente de agua, cresta, paso estrecho natural, punto de observación visible en un radio de 4 horas de viaje en cualquier dirección. Lo transfería a la corteza con carbón vegetal. El sistema lo integró con sus propios datos de terreno. El mapa combinado resultó ser significativamente mejor que cualquiera de los 2 por separado. Situación de los recursos al final de la 5ª semana: alimentos estables durante 14 días, 3 fuentes de agua confirmadas como limpias, 15 posiciones de trampas en 5 senderos, refugio con capacidad para 7 personas, primera parcela agrícola arada y sembrada en la ladera sur. El crecimiento demográfico tenía un coste que el árbol de desarrollo no reflejaba. Más gente significaba más comida necesaria, y la demanda siempre llegaba antes de que se desarrollara la capacidad adicional. Cada nueva persona consumía el excedente que yo había acumulado antes de que sus habilidades empezaran a generar beneficios. La aritmética era implacable. Llevaba un control más preciso de la corteza. Los actualizaba cada mañana. Brecha actual entre la demanda y la producción: 3 días. Tasa de cierre: mejorando. Umbral crítico: si la población alcanza los 8 habitantes antes de que la agricultura produzca la primera cosecha, la situación es peligrosa. A 3 personas de distancia de una situación peligrosa. Lo noté y seguí construyendo. Bran llegó el día 35. Mayor que los demás, corpulento, se movía con la autoridad serena de un hombre que había sido importante durante tanto tiempo que su influencia se había vuelto estructural. Había sido un artesano experimentado en una tribu oriental. El sistema identificó de inmediato su conocimiento de la metalurgia como la habilidad más valiosa que había encontrado en la etapa tecnológica actual. Conocimientos de metalurgia detectados. Requisito previo de la edad de bronce: 1/3. Recomendación: integrar.
Edad de bronce. Yo estaba en piedra. Su conocimiento era un atajo a través del tiempo. Lo acepté. Los primeros 4 días fueron perfectos. Trabajó duro, hizo preguntas inteligentes y contribuyó a la construcción del muro demostrando un profundo conocimiento estructural. El 5.º día, cambió de sitio el almacén de herramientas sin decir nada, reorganizó la distribución para que le resultara más intuitiva, lo que alteró el sistema que todos los demás ya conocían. Un detalle sin importancia. Lo noté y no dije nada. Al 7.º día, ajustó el turno de vigilancia contra incendios sin avisar a nadie, acortó el turno antes del amanecer porque, según su experiencia en su tribu anterior, lo consideró innecesario. Esto dejó un lapso de 2 horas en el momento de mayor actividad de los depredadores. El 8.º día, en ese claro, un gran depredador se acercó a 30 metros del perímetro del campamento. Sera regresaba de una salida temprana en busca de alimento. Lo oyó entre la maleza y echó a correr. Logró regresar. Se torció el tobillo gravemente en la oscuridad, cayó contra el barril de agua y se cortó el antebrazo con el borde. No fue catastrófico. Podría haberlo sido. Esa noche, junto a la fogata, abrí el registro de decisiones sobre la corteza, cada cambio realizado en los últimos 8 días, quién lo hizo, cuánto costó y qué produjo. Lo leí con todos los presentes. No mencioné a nadie. No hizo falta. Cuando llegué al ajuste de la vigilancia contra incendios y su relación directa con la lesión de Sera, el campamento quedó en completo silencio. Miré el fuego. Cada cambio en el sistema del campamento se anuncia antes de que ocurra. No después. No se da por sentado. Se anuncia. Dejé la corteza en el suelo. No porque yo lo diga. Porque ya hemos visto esta noche lo que sucede cuando no se hace. Bran miró el brazo vendado de Sera. Su tobillo estaba envuelto en el soporte improvisado de Ren. No dijo nada. El silencio fue suficiente. La misma noche en que Bran guardó silencio, Kael no regresó de su patrulla nocturna. No era inusual, a veces alargaba las rutas y volvía más tarde de lo previsto. Le di 1 hora. Luego 2. A la 3.ª hora, me encontraba en la entrada del campamento con una lanza cuando lo oí entre la maleza, reconocí su peculiar forma de moverse, completamente familiar tras semanas de convivencia. Atravesó el perímetro, caminó directamente hacia mí y se sentó. Y entonces esperó. Lo miré. Él me miró. La atención concentrada y expectante de una criatura que había traído algo de vuelta y esperaba a que yo lo comprendiera. Me agaché. Miré sus manos. Nada. Miré el suelo a su alrededor. Nada. Entonces miré su rostro, específicamente hacia donde dirigía su mirada. No hacia mí. Más allá de mí. Hacia la pared este. Me puse de pie y caminé hacia el muro oriental y miré el suelo que había fuera. 3 objetos cuidadosamente dispuestos en fila sobre una piedra plana, una flecha rota. No reconocí el estilo de las plumas, no era el patrón de los grises, sino algo diferente. Una tira de tela tejida de color oscuro que no había visto en ninguna persona que hubiera venido al campamento. Un puñado de tierra mezclada con ceniza, no era nuestra ceniza, sino de diferente composición mineral, más oscura. Tomé la flecha. Le di la vuelta. La ruptura era antigua, de semanas. Alguien llevaba semanas con esto. Alguien llevaba semanas en nuestro territorio. Miré hacia el este, hacia el bosque oscuro. Kael se sentó a mi lado y miró en la misma dirección. Tenía una red de reconocimiento, un perímetro reforzado, 5 personas capaces y provisiones para 14 días. Alguien nos había estado vigilando pacientemente desde antes de que llegara Sool, antes de Sera, antes de Ren, Tok y Bran. Desde los primeros días, cuando éramos solo 2 personas alrededor de una pequeña fogata en un refugio improvisado. Tuvieron todas las oportunidades para actuar contra nosotros cuando éramos más débiles. No lo hicieron. Lo que significaba que o bien estaban esperando algo específico, o bien nos estaban evaluando por algo distinto a un objetivo concreto. Ambas posibilidades requerían la misma respuesta, estar preparados antes de que decidieran. Guardé los 3 objetos en la bolsa del registro de amenazas y fui a despertar a Tok. La redada tuvo lugar la noche del día 44. No hubo aviso desde el perímetro, o mejor dicho, el aviso vino de Kael, con la palma de la mano apoyada con fuerza en mi pecho en la oscuridad, y me levantó con la lanza antes de que estuviera completamente despierto. No era su forma habitual de dar la alarma. Más rápido. Más presión. Ahora. Afuera. Múltiple. 6 de ellos venían del sur, los grises.
Toc había oído hablar de ellos, una tribu de la cordillera meridional que observaba nuestro crecimiento con la ansiedad de quienes ven aumentar las ganancias de otros mientras las suyas disminuyen. Se movían rápido, sin guardar silencio una vez que tomaban posesión. No querían matar, sino apoderarse. Las provisiones, las herramientas, el tendedero. Cosas que habían tardado 40 días en construirse y que podían llevarse en 20 minutos. Dos llegaron a la sección de almacenamiento. Sool ya estaba allí. Al primero le dio con el hombro, con todo su peso, sin arma alguna, con la fuerza de un hombre corpulento que había decidido que eso bastaba. Al segundo lo atrapó con el poste de una viga. Ambos cayeron. Ambos permanecieron en el suelo. Los 4 restantes se detuvieron. Aprovechando su vacilación, entré en la luz del fuego con la lanza. Ren apareció a mi izquierda. Toca a mi derecha. Cera en la entrada del almacén, una herramienta en cada mano, con expresión completamente impasible. Los 4 grises observaron lo que tenían delante y recalcularon. Se marcharon. Observé a los 2 a los que Sool había herido, jóvenes, ambos. Con una apariencia de hambre voraz, como la que ya conocía de la gente que llegaba al campamento. No eran guerreros. Eran personas desesperadas ejecutando un plan desesperado. Átales las manos, dije. No les hagas más daño. Sool me miró. No discutió. Lo hizo. Por la mañana los desaté y les di a cada uno comida para todo el día antes de que se marcharan. Se quedaron de pie en la entrada del campamento con la comida en las manos, mirando las paredes, a la gente que había dentro y las huellas de lo que se había construido allí. Sus expresiones reflejaban varias cosas que reconocí. Esperé hasta que se fueron. Luego me volví hacia el campamento. Los grises ya saben lo que tenemos. Vinieron con 6 y se fueron con las manos vacías, y a 2 de ellos tuvieron que sacarlos a rastras. Miré las paredes. La próxima vez no serán 6. Entonces necesitamos más muros, dijo Sool. Necesitamos información antes de necesitar muros, dije. Los muros detienen lo que se ve venir. Quiero saber qué se está moviendo antes de que llegue. Miré a Toc. Lo entendió inmediatamente. La sucursal de la red Scout abrió sus puertas y se la entregué a la única persona cuya mente estaba hecha precisamente para ello. El pago llegó 3 días después de la redada. La operación de limpieza tras la emboscada, rastrear la ruta de retirada de los grises para confirmar que habían abandonado el territorio y no habían regresado, había avanzado 2 kilómetros al sur cuando la situación cambió. Our iba a la cabeza. Fue la primera persona en llegar al campamento voluntariamente, antes que Sool, antes que nadie. Un hombre tranquilo, de 20 y tantos años, cuya habilidad especial era moverse entre la maleza densa sin hacer ruido. Llegó el día 14 con lo puesto y nunca pidió nada más allá de lo habitual. El Grey, que había dado la vuelta, estaba situado en el cruce del sendero. Una sola flecha. Un disparo flojo, por pánico, sin apuntar, pero a esa distancia, flojo era suficiente. Llevamos a Or de vuelta. Lo enterré junto al muro oriental esa misma tarde. Sin ceremonia, no sabía qué ceremonia era la adecuada y no iba a inventar una que no lo fuera. Grabé su nombre en el poste del muro con el cuchillo de sílex y me quedé allí un momento contemplándolo. El campamento quedó en silencio a mis espaldas. Entonces Sool vino y se puso a mi lado. Luego Cera. Luego Ren, Toc, Bran. Nadie habló. Permanecieron allí hasta que me di la vuelta, y entonces volvieron al trabajo. Eso fue lo correcto. Lo anoté. Fui al registro de corteza y agregué una línea debajo de los recuentos de recursos, esta vez no números. Solo el nombre, la fecha y 2 palabras. Vino de buena gana. El sistema se actualizó esa noche. Red de reconocimiento activa. Radio de alerta temprana, 2 kilómetros probabilidad de detección, 78% para grupos de 3 o más. Se recomienda la integración con el sistema complementario. Nuevo vector de amenaza, observación organizada desde el noreste. Patrón consistente, paciente, no agresivo. Duración de la observación, estimada de 3 a 4 semanas. Tamaño del grupo, desconocido. De 3 a 4 semanas. Desde antes de que llegara Cera. Desde que el campamento estaba formado por 3 personas y un conjunto de muros incompletos. Paciente. Organizado. No agresivo. Observé los 3 objetos del informe de Kael que aún se encontraban en la bolsa de amenazas, la flecha rota, la tira tejida oscura, la tierra mezclada con ceniza, y comprendí que lo que fuera que nos observaba desde el noreste no eran los grises ni ninguna tribu de la que hubiera recibido información.
Algo más había estado observando el crecimiento de este campamento desde el principio. Y seguía sin moverse. Llegaron la mañana del día 61. Kael había estado inquieto la noche anterior, no con esa alarma repentina, sino algo más pausado. Había cogido el mapa de corteza de su sitio, lo había dejado en el suelo frente a mí y había señalado con un dedo el sendero de acceso sur. Lo mantuvo allí. Me miró con la atención concentrada y deliberada que usaba cuando la información era importante pero no urgente. No es peligro. Se avecina algo más. De todas formas, dupliqué la guardia matutina. Aparecieron a media mañana en la línea de árboles del sur, 8 personas, moviéndose a la intemperie. Manos visibles. Sin armas en alto. El lenguaje corporal específico de quienes comprendían que ser vistos antes de llegar era la señal no verbal de que no representaban una amenaza y lo habían elegido deliberadamente. Reconocí la forma en que el hombre que iba al frente soportaba su peso antes de poder verle la cara. Caminaba hacia adelante apoyándose en las puntas de los pies. 20 años observando esa forma de caminar a través de un recinto tribal. Drac se detuvo a 10 metros de la puerta. Detrás de él, 7 personas de mi tribu natal. Reconocí a 4. Los demás eran más jóvenes, niños cuando me fui, adultos ahora, con esa delgadez característica de quienes habían pasado hambre el tiempo suficiente como para que se convirtiera en su forma habitual. El único ojo de Drac recorrió el campamento. Los muros. Las 6 hogueras. La gente del perímetro que había aparecido sin pánico cuando se dio la señal de vigilancia. La parcela agrícola visible en la ladera sur. Dejó en el suelo el bulto que llevaba, carne seca, 2 herramientas, una piel preparada, y se enderezó. Necesitamos ayuda, dijo. Los hice esperar. No por crueldad. Por información. Recorrí todo el perímetro mientras ellos permanecían en la puerta y realicé una evaluación completa. Nutrición, crítica, pero no urgente, podían negociar. Armamento, solo herramientas básicas. Posicionamiento, sin agresividad. Detrás de mí, podía oír la respiración de Sool, la paciencia mesurada y controlada de un hombre que se contenía para no expresar una opinión contundente. Regresé a la puerta. ¿Qué pasó?, pregunté. Drac lo contó sin rodeos. El clima, la realidad, el mundo es frío. Los rojos presionaron desde el norte. Tomaron 2 terrenos de caza y los almacenes de grano del este. Luego la temporada cambió antes de tiempo. La caza fracasó durante 3 semanas. Una pausa. Perdimos a 4 hombres. ¿Cuántos quedan? 23. 23. La tribu era de 31 cuando me fui. Lo miré. A su único ojo, firme. A la mandíbula tensa, propia de un hombre que había practicado la dignidad durante décadas y que ahora la mantenía intacta mientras le pedía al muchacho al que había exiliado que mantuviera su pueblo con vida. Sentí algo moverse en mi pecho. Lo identifiqué. Lo aparté. Pasa, dije. Come. Luego hablamos. Les di de comer antes de la negociación. No por generosidad, sino por conveniencia. La gente hambrienta negociaba por desesperación, y la desesperación generaba malos acuerdos que fracasaban en la práctica. Necesitaba que Drac pensara con claridad, no que me estuviera agradecido. Ser administraba las porciones con la misma eficiencia que aplicaba todo lo relacionado con la medicina, lo suficiente para restablecer la función, pero no tanto como para crear una obligación. Me miró una vez al otro lado del fuego. Un leve asentimiento. Son manejables. Mientras la gente de Drac comía, me senté con Sool y Tok junto al muro oriental. Sool no esperó, te dejaron morir. Sí. Y ahora les damos de comer. Los alimentamos para que puedan pensar con claridad y darnos algo que valga la pena. Extendí el mapa de corteza entre nosotros. Acceso al sendero norte. Sus cazadores han estado recorriendo esa cresta durante 2 generaciones. Hemos tenido un punto ciego de reconocimiento en el noreste durante 3 semanas, en la misma dirección que el patrón de observación organizado. Su conocimiento lo cierra. Sool miró el mapa. La lógica funcionaba y él lo sabía. No le gustaba, lo cual era distinto a saberlo. ¿Cuántos trabajadores?, preguntó Tok. 15. 30 días en la muralla exterior. La muralla lo necesita, 15 personas es lo que puedo alimentar sin agotar las reservas, y cualquier cantidad superior a esa la estoy pagando sin obtener una compensación proporcional. Drac presionará para conseguir más, dijo Tok. Drac puede presionar. La negociación en la hoguera central. A última hora de la tarde. Todos los miembros del campamento estaban presentes,
tanto del lado de los testigos como de los testigos, lo que dificultaba la revisión unilateral del acuerdo posteriormente. Yo expuse primero los términos. Sin preámbulos. 15 trabajadores, 30 días, construcción del muro exterior. Cartografía del sendero norte hasta la cresta y 3 pasos más allá, entregada en 10 días. 6 cazadores en expediciones conjuntas bajo nuestra coordinación durante una temporada completa. A cambio, raciones de trabajo durante el periodo de construcción. Refugio dentro del perímetro exterior. Acceso completo a nuestros conocimientos médicos. Drac escuchó sin moverse. Me ofreces raciones de supervivencia, dijo. A cambio de trabajo y conocimientos que te llevaría meses adquirir por tu cuenta. Yo te ofrezco comida, refugio y medicinas que tu tribu no tiene. Tú me ofreces trabajo y conocimientos que necesito. El intercambio es justo. Podrías ofrecer más. Podría. Pero no lo voy a hacer. El fuego entre nosotros. El círculo de gente. La mandíbula de Drac se tensó ligeramente, la señal de cálculo que había catalogado en mi infancia y que jamás había olvidado. El mapeo de senderos, dijo. 4 de mis mejores cazadores estarán fuera 10 días, y ya tenemos escasez de personal. Tu gente comerá de nuestras provisiones durante ese periodo. Eso libera a tus cazadores restantes de la presión por la comida durante esos mismos 10 días. Lo miré. Ya has hecho este cálculo. Funciona. 18 trabajadores, dijo. No 15. 15. No tengo suficiente trabajo productivo para justificar 18 y no voy a dar de comer a gente que no produce. 16. Punto final. 15. Si después de 30 días se necesitan más, renegociamos entonces con las cifras actuales. Silencio. Drac observó el campamento. Los muros. Las normas de gobierno grabadas en el poste oriental. El tendedero lleno. El jardín de plantas medicinales. Todo aquello que representaba 60 días de decisiones tomadas correctamente bajo presión. 15 trabajadores, dijo. Los senderos en 10 días. 6 cazadores para la temporada. Recogió el paquete de regalos del suelo y lo colocó entre nosotros. ¿Y esto? No como pago. Como reconocimiento. Miré el paquete. Luego lo tomé y se lo entregué a Cera sin examinar su contenido. Aceptado, dije. Esa tarde, Drac me encontró solo en el perímetro este. Se quedó a mi lado y observó cómo se levantaba el muro exterior al atardecer. Permaneció en silencio un rato. Sol dirigía la colocación, 3 de los trabajadores de Drac ya se habían integrado al equipo sin problemas, y el sonido de la construcción continuaba por primera vez después del anochecer. No sabía que te convertirías en esto, dijo. Miré a la pared. Lo sabías, dije. Por eso me exiliaste. No dijo nada. Viste a alguien construir las cosas de forma diferente y decidiste que eso representaba una amenaza para tu manera de construir. Tenías razón en que era una amenaza. Hice una pausa. Te equivocaste en qué hacer al respecto. Drac permaneció impasible. El silencio de un hombre que había ostentado el poder durante mucho tiempo se topa con una verdad que el poder no puede cambiar. Luego regresó junto al fuego. Me quedé en el perímetro y realicé el cálculo de recursos. Población actual bajo apoyo directo, 9. Apoyo parcial durante la construcción, 23 adicionales. Reserva de alimentos requerida para un periodo de 30 días, mínimo 17 días. Reserva actual, 12. Brecha de 5 días. Cera, la llamé. Apareció inmediatamente desde el rincón de las plantas medicinales, había estado cerca, lo que significaba que había estado escuchando, lo cual no me importaba. La parcela agrícola. Si adelantamos el canal de riego y recogemos la primera cosecha antes de tiempo, ¿cuánto volumen perderemos? Alrededor del 40%. 8 días antes. El 60% de la cosecha total es suficiente para cubrir el déficit alimentario de 5 días para 32 personas durante 30 días. Lo pensó. Asintió una vez. Entonces, cosechamos temprano. Dile a Ren que mañana por la mañana hay que extender el canal de riego hasta la segunda parcela. Fue a buscar a Ren. Observé cómo se levantaba el muro con los últimos rayos de luz y sentí cómo se acortaba el lapso de 5 días en los cálculos, y sentí que algo más se abría en su lugar, una presión diferente, más silenciosa, proveniente de una dirección a la que no había estado prestando suficiente atención. El noreste. El observador paciente. Los cartógrafos de Drac partían por la mañana hacia la cresta norte. Lo que fuera que estuviera observando desde el noreste llevaba allí de 3 a 4 semanas.
Paciente, organizado, no agresivo. Y Kael había estado realizando patrullas independientes por el noreste durante 6 días seguidos. Regresaba cada vez sin nada que yo pudiera clasificar. Ningún objeto. Ningún indicio. Solo Kael regresando del noreste, sentándose y mirándome con la expresión que usaba cuando había procesado algo que no estaba seguro de que yo tuviera la capacidad de comprender aún. Abrí el mapa de Corteza y miré el cuadrante noreste. Vacío. Sin datos. El punto ciego del sistema durante toda la temporada. Por la mañana, cuando los cazadores de Drag partieran hacia los senderos del norte, iba a pedirle a Tok que hiciera su primera incursión de reconocimiento independiente hacia el noreste. Estaba bastante seguro de que Kael ya se había ido. El precio personal llegó al anochecer. Entre los 8 de la tribu de Drag se encontraba una mujer llamada Marat. Tenía 12 años cuando me exiliaron, la recordaba porque había sido la única de toda la tribu que no había presenciado el exilio. Miraba al suelo. En aquel momento lo interpreté como indiferencia. Ahora, con más experiencia observando a la gente bajo presión, comprendía que había sido todo lo contrario. Ya era adulta. Capaz, la había observado trabajando durante la comida, la forma en que organizaba las tareas a su alrededor sin que se lo pidieran, el instinto de alguien que llevaba mucho tiempo gestionando la logística en condiciones de escasez. Me encontró en los almacenes de grano después de la negociación y me dijo que podía gestionar el sistema de distribución de alimentos de forma más eficiente que el actual. Me propuso un ajuste específico al procedimiento de recogida matutina que, según comprobé con las cifras, era correcto. Esto ahorraría 40 minutos de tiempo total al día durante todo el periodo de construcción. Escuché la propuesta completa. La analicé con la detenimiento que merecía. Llévasela a cera mañana por la mañana, le dije. Ella dirige el sistema alimentario. Si está de acuerdo con el ajuste, se implementará. Marat me miró un momento. ¿Eso es todo?, preguntó. Eso es todo. Asintió y se marchó. Me quedé de pie junto a los almacenes de grano, mirando los números en la pared de Corteza, y no pensé en la forma en que ella había mirado al suelo durante mi exilio, ni en la forma en que me había mirado en ese preciso instante, ni en la distancia que separaba esos dos momentos. Pensé en el lapso de 5 días. La cosecha temprana. El punto ciego del noreste. El campamento requería toda mi atención y la tenía. El resto era una carga que no iba a soportar. El sistema se actualizó silenciosamente a medianoche, evento de alianza registrado, integración parcial, tribu del sur. Población bajo influencia, 32. Nuevas ramas disponibles, gobierno formal, rutas comerciales. Nivel de civilización, 4. Patrón de observación noreste, frecuencia en aumento. Última actividad confirmada, hace 6 horas. Distancia desde el perímetro, 800 metros. Acercándose. 800 metros. Más cerca que nunca. Leí la notificación 2 veces. La cerré. Abrí la rama de rutas comerciales. Empecé a leer. En algún lugar al noreste, a 800 metros de estas murallas, algo paciente y organizado estaba tomando una decisión. Y en algún lugar en la oscuridad, Kael se movía entre los árboles hacia ello. El primer explorador rojo confirmado llegó el día 73. No el explorador en persona, sino Tok quien encontró la evidencia. Una rama despojada de hojas a la altura de los ojos en el acceso a la cresta norte, una técnica de marcado que reconoció de inmediato. Marcaje de territorio rojo. Habían estado en la cresta. Habían visto el campamento desde arriba y habían enviado la información a alguien que decidiría qué hacer con ella. A la mañana siguiente, fui yo mismo a la cresta con Tok y 2 de los cazadores de Drak. Necesitaba ver lo que había visto el explorador. Desde el punto más alto del norte, el campamento se distinguía claramente, muros en construcción, múltiples fuentes de fuego, parcelas agrícolas en la ladera sur y una población que indicaba entre 25 y 30 personas. Para una tribu que llevaba 2 temporadas expandiéndose absorbiendo grupos más pequeños, esta era una información crucial. Éramos justo del tamaño adecuado para que no nos ignoraran, pero aún no lo suficientemente grandes como para que atacarnos resultara obviamente costoso. El sistema lo confirmó, evaluación de amenazas, tribu roja. Población estimada, 60-80. Estructura de mando, jerarquía militar centralizada. Patrón de expansión, fuerza o intimidación, historial constante de 2 temporadas. Límite actual, 4 días al norte. Ventana de acción proyectada, 2-3 semanas. 2 o 3 semanas. Me paré en la cresta y observé el campamento de abajo, contando lo que faltaba. La muralla exterior a 10 días de su finalización.
Puestos de observación del norte, sin empezar. La alianza con la gente de Drak, funcional en la construcción, pero sin probar bajo presión de combate. La reserva de alimentos, 14 días, lo que significaba que no podía redirigir mano de obra significativa a la preparación militar sin cerrar la brecha que acababa de abrir. No tenía nada de lo que necesitaba en el tiempo disponible. Lo que significaba que no podía defenderme de lo que se avecinaba tal como estaba configurado. Necesitaba cambiar lo que se avecinaba. De regreso de la cresta, analicé el problema y llegué a 3 conclusiones. Se las expliqué a Tok mientras avanzábamos. Primero, el asentamiento occidental. A 2 días de distancia. Han estado bajo la presión de los rojos durante 2 temporadas sin ser absorbidos. Siguen siendo independientes porque su terreno es difícil, eso significa que han sobrevivido a la misma amenaza que enfrentamos ahora y aún siguen aquí. Eso es valioso. Segundo, un campamento falso en el fondo del valle entre las 2 crestas al norte de nosotros. La ruta de acceso más rápida desde territorio rojo pasa por ese valle. Cualquier planificador militar competente utiliza la ruta más rápida. Tercero, Kael como explorador avanzado para la señal de sincronización. Tok guardó silencio por un momento. No piensas defender el campamento. Pienso convertir el campamento en un objetivo equivocado antes de que se produzca el ataque. Y Xian se mueve más rápido de lo que predice el sistema. Entonces descubriremos lo buenas que son realmente nuestras murallas. La operación duró 5 días. Tok partió hacia el asentamiento occidental el día 75 con 2 de los cazadores de Drak y una oferta específica, una temporada de reservas de alimentos, acceso completo a nuestros conocimientos médicos y un compromiso de defensa mutua. A cambio, 12 cazas en el acceso occidental durante la ventana de ataque y un acuerdo sobre la ruta comercial para la siguiente temporada. La jefa del asentamiento occidental era una mujer llamada Arran. Tok la describió después en 3 palabras: sabe matemáticas. Ella le envió una confirmación el mismo día que Tok llegó, llevaba 2 temporadas realizando el mismo cálculo de amenaza sobre los rojos. Ren construyó el campamento falso en 18 horas. Fuego real, estructura real, olor a comida real proveniente de una quema controlada de materiales almacenados. Tan bien logrado que parece habitado desde la cresta. Situado en la entrada de una depresión natural, una formación en el terreno con forma de cuenco que el sistema había detectado el primer día y que yo había mantenido en reserva, el movimiento hacia la depresión creaba una exposición por 3 lados. Para salir, era necesario pasar por 2 puntos estratégicos simultáneamente. Bran miró el diagrama del campamento falso y dijo: esto solo funciona si An usa el valle. Lo usará. ¿Cómo lo sabes? Porque es metódico. Lo sé porque Drak negoció con él 2 veces en reuniones de delimitación y me lo contó. Los planificadores metódicos usan las rutas más rápidas porque son las que presentan menor variabilidad. El valle es la ruta más rápida. Hice una pausa. ¿Y por qué usaría el valle? Bran me miró un momento. No dijo nada. Volvió a la forja que Ren le había ayudado a construir. El vestigio de la Edad de Bronce, a medio terminar, se encuentra en la esquina suroeste del campamento, un avance adquirido con las muestras de mineral que los cartógrafos del norte de Drak habían localizado en la cresta. Convoqué la reunión informativa completa el día 78. Todos. Los cazadores de Drak, el equipo de construcción de Sool, el equipo médico de Cera, los exploradores de Tok, los 12 combatientes de Arran que habían llegado la noche anterior y ya estaban integrados en la rotación de vigilancia del perímetro. Dispuse la operación en el diagrama de flujo. Cada componente, cada dependencia temporal, cada punto donde el fallo de una pieza requeriría un ajuste inmediato de las demás. Cuando terminé, el cazador principal de Drak, un veterano llamado Kaul con 2 décadas de experiencia en el territorio del norte, miró el mapa y dijo: planificaste la posición en el valle hace 9 días. 11, dije. Antes incluso de que se confirmara la presencia del explorador de An. El terreno me indicó por dónde caminaría. Simplemente esperé la confirmación de su llegada. Kaul me miró con una expresión que reconocí de Drak, de An más tarde, de casi todos los que habían venido al campamento y se habían quedado el tiempo suficiente para ver cómo se tomaban las decisiones. La expresión de reajuste. No esperé a que terminara de procesarlo. Pregunta sobre la señal de sincronización. La fuerza de An entró en el valle la mañana del día 82. La señal de Kael al amanecer, 2 sonidos largos, luego el conteo. Conté con él. 42. Le pasé el número a Sool, quien se lo pasó a Drak, quien lo miró y dijo en voz baja: trajo más de lo habitual. Se adaptó a lo que informó el explorador de la cresta. Lo sé. Eso no es metódico. Eso es adaptativo. Ambas cosas, dije.
Es metódico en cuanto a ser adaptativo. Observé el acceso al valle en el mapa. Eso significa que el campamento falso tiene menos tiempo del previsto. Lo identificará más rápido que un planificador puramente metódico. ¿Cuánto menos tiempo? El suficiente. Quédate en el puesto oriental. Me acerqué al muro. El campamento falso retuvo a los exploradores de Anne durante 9 minutos, no los 11 que había previsto el modelo. Anne había enviado un equipo completo de exploración en lugar del típico equipo de 2 personas, una estrategia adaptable, tal como había dicho Drac. Así, identificaron la formación más rápidamente. Anne reorganizó su fuerza principal desde el fondo del valle en tiempo real, cambiando de formación sin la vacilación de un hombre que necesitara pensar en lo que estaba viendo. Era bueno. Realmente bueno. Lo noté, pero no con agrado. No entró en pánico. Replegó sus tropas al centro del valle y las reorganizó, formación defensiva, buen conocimiento de los puntos estratégicos, aprovechando el terreno correctamente. En 60 segundos, había transformado una estrategia arriesgada en una posición defendible. Fue entonces cuando los combatientes de Arran aparecieron en la cresta occidental. 12 personas en las alturas, sobre el valle. No atacaban, simplemente estaban posicionadas. La realidad táctica cambió por completo en menos de 10 segundos. Las fuerzas de Anne se encontraban entre nuestras murallas al sur, los puntos estratégicos de la depresión a ambos lados y una posición en la cresta al oeste que no había tenido en cuenta en su modelo. Tenía 3 opciones. Evaluó las 3 en aproximadamente el tiempo que me tomó caminar hasta la puerta y abrirla. Se mantuvo firme. Me encontraba en la entrada de la puerta. 42 combatientes en el fondo del valle. La gente de Arran arriba. Sool y otros 20 eran visibles en las murallas detrás de mí, firmes y serenos. Anne dio un paso al frente, solo, separándose de su grupo. Compacto. Equilibrado. Se movía con la economía de alguien que nunca había desperdiciado un movimiento. Se detuvo a una distancia en la que podíamos hablar y me miró con la mirada atenta de un hombre que se había preparado minuciosamente para una confrontación y que ahora estaba reconsiderando su postura porque lo que tenía delante no era lo que había previsto. «Construisteis el campamento falso», dijo. «Sí. ¿Desde cuándo sabéis que vendríamos?» 11 días. Él asimiló la información. Sus ojos se movieron hacia las paredes, luego hacia la cresta, y finalmente volvieron a mí. La misma secuencia de recalibración, comprimida en una versión más rápida. «Podrías haber corrido», dijo. «Vivo aquí», respondí. Miró hacia la puerta donde yo estaba parada. Luego miró hacia el fondo del valle donde él se encontraba. «Salid de detrás de vuestros muros», dijo. «Demostrad vuestra fuerza sin ellos». Lo miré. Miré a sus 42 combatientes. Miré los puntos estratégicos en ambos extremos del valle que tenía detrás. «Estoy en mi puerta», dije. «Tú estás en mi trampa». Una pausa. ¿Quién de los dos está demostrando fortaleza? El valle quedó en silencio. Anne observó los puntos estratégicos. Miró la cresta. Me miró a mí, de pie en la puerta de un campamento que sabía que venía desde hacía 11 días y que había optado por recibirlo a campo abierto con una posición preparada. Algo cambió en su expresión. No era derrota. No era ira. Era reconocimiento. Le ofrecí condiciones antes de que pudiera decidir que el orgullo le obligaba a atacar. Tu gente tiene hambre. No fue una suposición. El sistema había detectado indicadores nutricionales en los luchadores visibles, esa delgadez específica que había aprendido a reconocer en cada persona que había llegado a este campamento con algo que ofrecer y nada que perder. La expansión por absorción era una estrategia de recursos. Las estrategias de recursos fracasaban cuando el territorio se quedaba sin objetivos fáciles. ¿Qué ofreces?, dijo Anne. Intercambio. Su conocimiento sobre la caza en el norte y la ubicación de los yacimientos minerales a cambio de acceso a nuestro excedente de alimentos y técnicas agrícolas. Intercambio estacional, revisado anualmente. Sin cambios de territorio. Sin tributo. Sin subordinación. Lo miré fijamente. Hoy te vas con más de lo que trajiste. Tu gente comerá este invierno. ¿Y si digo que no? Observé el valle. Los puntos estratégicos. Arran en la cresta. Luego veremos cómo transcurre la próxima hora, dije. Y quien siga en pie reconstruirá después. Anne se mantuvo firme en sus cálculos. 42 combatientes. Capacidad defensiva desconocida tras esos muros. Una posición en la cresta que no había tenido en cuenta. Un líder que sabía que venía desde hacía 11 días y que, en lugar de una defensa,
había tendido una trampa. Una temporada, dijo. Evaluaremos al final. Una temporada, acepté. Se marchó con sus 42 luchadores, un acuerdo confirmado y la certeza, estaba seguro de que lo estaba asimilando durante su camino hacia el norte, de que había sido manipulado para obtener un resultado favorable y que no lo había previsto. Eso fue intencional. Un hombre que se sentía derrotado no era un buen aliado a largo plazo. Un hombre que creía haber tomado una decisión acertada bajo presión, tomaba una mejor. Los vi marcharse y luego fui a buscar a Saul. Estaba en la puerta este. Sentado contra la pared con las piernas extendidas hacia adelante y con la mirada de un hombre que había estado corriendo con algo más que fuerza bruta. La herida del ataque de los grises. Sanó mal, no sabíamos lo suficiente sobre el tratamiento de heridas cuando ocurrió, 3 semanas antes de que llegara Cera. Lo había estado gestionando con la competencia silenciosa y particular de alguien que había decidido que las necesidades del campamento importaban más que su propia incomodidad. Había reabierto durante las horas del enfrentamiento. Cera ya estaba agachada a su lado cuando llegué. Me miró y su expresión decía, tiene tratamiento, pero esto lleva mucho tiempo mal y él lo sabe. Me senté junto a Saul en el suelo. ¿Por qué no dijiste nada?, le pregunté. Me miró con la expresión que usaba cuando una pregunta tenía una respuesta obvia y dudaba si decirla o no. Porque necesitabas que la puerta oriental estuviera controlada. Me quedé pensando en eso. Cera lo arregla bien, dije. Entonces te libras de la rotación de construcción durante 10 días. El muro exterior estará listo en 10 días. Tú sujetaste la puerta. Queda registrado. Lo miré. Ahora déjala trabajar. Justo, dijo. Me levanté y caminé hasta el centro del campamento, me quedé allí un momento y observé todo lo que aún seguía en pie. Muros intactos. Almacenes de alimentos intactos. Ninguna víctima. Una herida que se reabrió tras 30 días de maldad silenciosa porque un hombre decidió que la puerta importaba más que su propio cuerpo. El sistema contabilizaba las victorias. No contabilizaba el coste de las victorias. Esa noche, 2 notificaciones. Evento de amenaza resuelto, Tribu Roja. Resultado, Alianza Comercial Provisional. Nuevas ramas, Comercio Intertribal, Diplomacia. Nivel de civilización, 5, población bajo influencia, 74. Lo leí, lo dejé a un lado y abrí el segundo. Evolución del compañero, etapa 4/5. Nivel cognitivo, supera los parámetros estándar de la especie por un margen no clasificado. Comportamiento estratégico autónomo confirmado. Comunicación entre especies, funcional. Nota, la anomalía persiste. La transición a la etapa 5 requiere autorización externa. Esperando información. Estuve mirando la notificación un buen rato. Luego miré a Kael. Estaba en el perímetro norte. Había estado allí desde que las fuerzas de Anne se retiraron. No estaba en posición de explorador, con la eficiencia y la vigilancia propias de una patrulla activa. Era otra cosa. Estaba de pie al borde del muro, mirando hacia el norte con la atención pausada e introspectiva de una criatura que hubiera visto entrar y salir de un valle a 42 personas armadas. No lo que significaba para la seguridad del campamento. Lo que significaba. Caminé hasta el muro norte y me paré a su lado. No me miró. Siguió mirando hacia el norte. Al cabo de un rato volví a leer la notificación de la etapa 5. Se requiere autorización externa. La cerré sin seleccionar ninguna opción. Necesitaba entender lo que estaba eligiendo antes de elegirlo. Esa había sido la regla desde el primer día. Y seguía haciéndolo. El precio personal llegó a la mañana siguiente. Un joven combatiente, de 19 años, que se había presentado voluntariamente en la 4ª semana, uno de los mejores del perímetro, se acercó a mí en el fuego central antes del turno de trabajo matutino. Su nombre era Dael. Su madre se encontraba con un pequeño grupo independiente a 2 días al sureste. Él había estado enviando paquetes de comida a través de la red comercial cuando ésta existía. Quería ir a verla. Solicitó 3 días. Lo miré. Lo pensé el tiempo que merecía. No, dije. Él esperó. Se merecía la explicación. Conoces a la perfección el esquema defensivo de este campamento. Cada punto estratégico, cada posición, cada ruta de reconocimiento, cada contacto con aliados. Esa información te acompaña a donde quiera que vayas. Lo miré fijamente a los ojos. Confío en ti. No confío en todas las situaciones en las que te puedas encontrar. Dael me miró. No con enfado.
Con la expresión específica de alguien que comprendía la lógica y no le resultaba suficiente consuelo. Está sola, dijo. Lo sé. Hice una pausa. Autorizaré un paquete de alimentos a través de la próxima ruta comercial. Suministro para 3 días, entrega directa. Eso no es lo mismo. No, dije. No lo es. Se quedó allí un momento. Luego asintió y se dirigió a su poste en la pared. Lo vi marcharse y permanecí inmóvil durante un rato. Luego fui a buscar a Sera y le pedí que añadiera al grupo de la madre de Dael a la lista de ayuda humanitaria. Fue la decisión correcta. También fue una decisión que tuvo un precio real, y no iba a fingir lo contrario. Lo anoté en el registro de decisiones esa noche. No el cálculo de recursos. Simplemente, Dael pidió irse a casa. Le dije que no. El campamento es más seguro así. Él no lo es. El campamento recordaba lo que había costado. Eso seguía siendo lo más importante que yo seguía construyendo. Patrón de observación del noreste, última actividad registrada hace 38 horas. Posición, no detectada. Estado, desconocido. 38 horas de silencio desde la dirección que nos había estado observando durante semanas. O se habían retirado. O habían dejado de ser visibles. Miré hacia el noreste y luego a Kael, que seguía en la muralla norte, observando algo a lo que yo aún no tenía acceso. Esperando comentarios. La notificación de la etapa 5 permanecía en la interfaz sin cambios. Ya tenía suficiente en que pensar esta noche. Mañana lo pensaría. 9 días. La notificación llevaba 9 días en la interfaz y no la había abierto. No era evasión, sino la misma regla que había aplicado a cada decisión importante desde el primer día: no elijas hasta que entiendas lo que estás eligiendo. La palabra anomalía en la anotación de la etapa 4 requería observación antes de la intervención. Así que observé. Primer día después del enfrentamiento con Ann, Kael modificó su ruta de patrulla sin que se lo pidiera. Extendió el arco noreste en un 40% y añadió 2 nuevos puntos de observación que yo no había designado. Los revisé en el mapa de la corteza. Ambas opciones eran óptimas, ofrecían una mejor visibilidad que mi propia red y cubrían exactamente los puntos ciegos que la sucursal de Scout Network había señalado como sin resolver. Tercer día, Bran tenía un problema de construcción con la fragua de la Edad de Bronce, una geometría de junta de soporte de carga que lo estaba volviendo loco. Llevaba 2 días trabajando en ello sin encontrar una solución. Llegué al rincón de la forja por la mañana y encontré a Kael allí, sentado frente a la junta problemática, observándola con la misma atención espacial concentrada que Ren utilizaba cuando analizaba las tensiones estructurales. 1 hora más tarde llegó Bran, examinó la articulación, miró a Kael, volvió a examinar la articulación. Luego tomó sus herramientas e hizo un ajuste específico que solucionó el problema. No dijo nada sobre la presencia de Kael. Simplemente arregló la articulación. Quinto día, el hijo del joven explorador Orb, a quien yo llamaba Scout internamente desde que llegó, pero cuyo nombre aún no le había preguntado formalmente, se acercó a mí y me dijo que Kael había pasado la tarde anterior enseñándole 2 nuevas variantes de ruta para la aproximación noreste. No demostraba. Enseñaba. De forma secuencial, con paciencia, corrigiendo errores, esperando la ejecución correcta antes de pasar al siguiente elemento. ¿Lo hizo él solo? Pregunté. No se lo pedí, respondió el chico. Vino y me buscó. Día 7, me desperté a las 3 de la tarde y encontré a Kael en la mesa del mapa de corteza. Su dedo se movía lentamente a lo largo de la línea del sendero noreste. No eran las rutas de patrulla. El grupo de observación, el área donde el observador del paciente había estado ubicado durante semanas antes de guardar silencio 38 horas después de la retirada de Ann. Lo trazó durante 11 minutos. Luego colocó el mapa exactamente como lo había encontrado y volvió a su posición de sueño. No sabía que lo estaba observando. Lo hizo porque tenía que hacerlo. Día 9, le asigné una ruta directa para la aproximación sur, una ruta estándar que había usado docenas de veces. Me miró un momento más de lo habitual. Luego se marchó. Regresó con la información de la ruta, además de una evaluación espontánea de una nueva debilidad estructural en el perímetro sur que la ruta original no superaba. Había modificado la ruta para cubrirla. No era la ruta que yo había asignado. Era la ruta más útil. Reflexioné sobre todo eso durante un buen rato aquella noche. Etapa 4. El nivel cognitivo supera los parámetros estándar de la especie. Anomalía confirmada. Comportamiento estratégico autónomo observado. Etapa 5. Consecuencias que escapan a la capacidad de modelado actual.
Entendí lo que el sistema me decía y entendí lo que no me decía. Encontré a Cera en el jardín de plantas medicinales al final de la tarde. Estaba etiquetando nuevas tiras de corteza, 7 especies ya. El jardín se había duplicado desde la siembra de primavera, y no dejó de trabajar cuando me senté a su lado. Esa era una de las cosas que valoraba de Cera, podía mantener una conversación fluida sin apartar las manos del trabajo que tenía que hacer. Describí los 9 días de observación. Solo los hechos, sin interpretación. La modificación de la patrulla. La unión de la forja. La enseñanza de la ruta. La mesa de mapas a medianoche. Ella escuchó sin interrumpir. Terminó de etiquetar una tira. La dejó sobre la mesa. Él no está haciendo nada de esto, dijo. ¿Qué quieres decir? Los animales realizan comportamientos para obtener recompensa. Comida, aprobación, seguridad. El comportamiento tiene una dirección, hacia algo que se busca. Tomó la siguiente tira y la sostuvo sin escribir. Lo que describes no tiene dirección. La mesa del mapa a medianoche, no había recompensa. Estabas dormido. Lo hizo porque había que hacerlo. No para mí, dije. No por nadie. Porque había que hacerlo. Dejó la tira sobre la mesa. Son cosas distintas. La primera es la lealtad. La segunda es otra cosa. Observé el jardín medicinal. Las 7 especies que había cultivado a partir de plantas silvestres, cultivadas, etiquetadas y convertidas en un sistema que mantenía a la gente con vida. La notificación de la etapa 5 tiene 2 caminos, dije. Herramienta, el crecimiento cognitivo se detiene en el nivel actual. Máxima utilidad operativa. Predecible. Camino, desarrollo ilimitado, autónomo, consecuencias que van más allá de la capacidad de modelado del sistema. Más allá de la capacidad de modelado del sistema, repitió. El mismo sistema que ha predicho con precisión casi todo lo demás desde que lo activaste. Sí. ¿Qué significa paz para el campamento? Podría irse. Podría evolucionar más allá de lo que puedo comprender. Podría tomar decisiones que afecten al campamento de maneras que no he previsto. Hice una pausa. Podría convertirse en alguien que no me necesite. Cera me miró con la atención clínica de una diagnóstica que acaba de identificar la verdadera afección que subyace a los síntomas descritos. Eso es lo que significa para el campo, dijo. ¿Qué significa para él? No respondí de inmediato. Ella esperó. Herramienta significa que le puse un límite a algo que ha estado en ascenso desde el primer día, dije. Camino significa que no lo sé. El sistema no lo sabe. Nadie lo sabe. Y detenerlo, dijo Cera con cuidado, no conserva lo que tienes. Conserva la forma de lo que tienes. Lo que está dentro de la forma sigue presionando contra el techo. Miré el jardín. Ya te has decidido, dijo ella. Casi me he decidido, respondí. Hay una diferencia. Tomó su tira de corteza y reanudó la escritura. Esa noche, Kael dejó de sentarse conmigo junto al fuego. No fue un gesto dramático, simplemente no estaba allí. Su lugar para dormir estaba ocupado, sus rondas de patrulla se desarrollaban según lo previsto y su trabajo en el campamento continuaba con la misma precisión y eficiencia. Pero las tardes, la cercanía habitual alrededor del fuego central que había sido constante desde que el lecho del río se secó, habían desaparecido. Día 10, igual. Él estaba en el campamento, presente, activo, excelente. No estaba allí. Día 11, estaba en el muro este después de la cena cuando oí la voz de Cera al otro lado del recinto. Está esperando, dijo. No se dirigía a mí, pero lo decía en un lugar donde yo pudiera oírla. Miré a Kael al otro lado del recinto. Estaba en el perímetro norte, de espaldas. Me acerqué a él. No se giró cuando me acerqué. Siguió mirando hacia el norte. Me quedé a su lado y miré en la misma dirección. El campamento a nuestras espaldas, fuego, voces, el recuento de inventario al final del día, Ren y Bran en el rincón de la forja, los exploradores de Tok regresando de su ronda vespertina. 89 personas en distintas fases de las rutinas que se habían vuelto automáticas a lo largo de 3 meses. El sonido de un lugar funcional que sabía lo que hacía. Pensé en el lecho seco del río. Lo suficientemente pequeño como para llevarlo en un brazo. 3 lobos. Su latido contra mi pecho durante todo el camino de regreso. La tribu había preguntado, ¿qué clase de cazador se arriesga por algo que ni siquiera puede luchar?
El tipo de cazador que termina de pie junto a un muro dentro de una civilización que no existía hace 3 meses, al lado de algo que realizaba análisis estratégicos independientes a medianoche y enseñaba variaciones de ruta a exploradores que, según su criterio, necesitaban ser entrenados. Abrí la notificación de la etapa 5. 2 caminos. Los leí ambos por completo. Herramienta, el crecimiento cognitivo se detuvo. Se conservó la máxima utilidad. Curva de desarrollo predecible. El sistema podía rastrearlo. Yo podía modelarlo. Permanecería exactamente como era, excepcional, presente, sin crecer más. Un techo sobre algo que nunca había pedido un techo y que no entendería por qué estaba allí. Trayectoria, desarrollo ilimitado. Autónomo. Consecuencias que van más allá de la capacidad de modelado actual. Podría irse. Podría volverse inaccesible. Podría convertirse en algo que me mirara desde el otro lado de un complejo sin peso acumulado en la mirada porque el peso tenía un lugar más grande al que ir. Analicé ambas opciones y, finalmente, comprendí con claridad qué era lo que me frenaba. No era la preocupación por el campamento. El campamento era la explicación que había estado utilizando. La verdad era más simple y antigua que todo esto, no quería que me abandonaran de nuevo. La tribu me había abandonado. Todas las personas que había encontrado desde entonces habían llegado a mi puerta, eligieron venir aquí, eligieron quedarse. Incluso Drac había regresado. Lo único constante en mi vida desde el exilio era que yo era el lugar al que la gente llegaba. La marcha de Kael, que Kael se convirtiera en algo que, para mí, superaba la necesidad de este lugar, fue la única pérdida que no tuvo una respuesta estratégica. Lo entendí perfectamente. Entonces comprendí algo más. Lo que yo estaba considerando, mantenerlo atado a Tul, mantenerlo accesible, mantenerlo presente, era exactamente lo que me habían hecho a mí. Alguien había visto que algo se estaba gestando y decidió que era una amenaza para la estructura existente y le puso un límite. Salí de ese techo. Seleccioné camino. El sistema se actualizó inmediatamente, evolución del compañero, etapa 5 diagonal 5, iniciada. Proceso, activo. Duración, indeterminada. Nota, la capacidad de monitorización está limitada más allá del umbral actual. Esta entrada es la anotación final del sistema para este individuo. Final. El sistema me indicaba que no podía rastrear lo que venía después. En lo que se estaba convirtiendo Kael existía fuera de las categorías que había sido diseñado para medir. Cerré la notificación. Kael se giró y me miró. No era la tensión animal alerta de las primeras semanas. Ni siquiera el enfoque estratégico de la etapa 4. Era la mirada cargada de peso, 2 personas, una grieta en el granito, 3 lobos y 90 días construyendo algo de la nada, comprimida en un instante de contacto visual. Puso su mano sobre mi hombro. Palma plana. Presión constante. 1 segundo. 2. Luego la retiró. Miró hacia el este. Salió por la puerta norte 2 horas después de medianoche. Oí el pestillo, el mecanismo específico que yo había diseñado, que requería saber cómo funcionaba para accionarlo desde fuera. Me había visto instalarlo el día 40 y lo había probado 2 veces después. Lo levantó con precisión, sin hacer ruido, y lo atravesó. Yo estaba despierta. No lo llamé. Me quedé tumbada en la oscuridad, escuchando los sonidos nocturnos del campamento, y comprendí que esto era lo que había elegido, que era correcto, pero que aún así tenía un precio del que no tenía cifra. Sool había estado observando desde la sección de los durmientes. Vino a verme por la mañana, moviéndose con cuidado, con la herida casi curada, con el andar ligero de un hombre cuyo cuerpo le recordaba que había pasado por algo duro. Lo dejaste ir, dijo. Se fue. Son cosas distintas. Podrías haberlo detenido. Ha estado tramando algo desde el primer día. Miré la puerta norte. Si detienes algo que está empezando a desarrollarse, no consigues ni el resultado ni la dirección. Te quedas paralizado. Sool guardó silencio durante un buen rato. ¿Y si no regresa? Entonces se fue a donde tenía que ir. Sool se mantuvo firme ante esto, del mismo modo que lo hacía ante asuntos que no encajaban en sus categorías operativas, con paciencia, analizándolo desde múltiples perspectivas, decidiendo cómo archivarlo. Nunca respondió. Simplemente se quedó de brazos cruzados. El chico vino a verme junto al fuego por la mañana, 3 días después de que Kael se marchara. Finalmente le pregunté su nombre. Or, dijo. Lo miré. Mi padre me puso ese nombre en honor a la primera persona que vino aquí voluntariamente, dijo. Decía que eso era importante. Miré la pared este.
El nombre grabado en el poste el día 47. En los nombres que se habían acumulado a su lado, no todos eran fallecidos, sino principalmente registros. El registro de inversiones de un lugar que había decidido que lo que había construido merecía ser recordado. Importaba, dije. Me miró un instante. Kael me enseñó todas las rutas del noreste hace 3 semanas, dijo. Todas las variantes. Como si supiera que iba a algún sitio. No dije nada. ¿Volverá? Preguntó Our. No lo sé, respondí con sinceridad. Él asintió con la aceptación característica de quien ha aprendido que la incertidumbre honesta es más útil que la ficción reconfortante. Se fue a recorrer el circuito del noreste. En la cuarta noche, el sistema generó una notificación que yo no había activado, proceso de etapa 5, activo. Sujeto ubicado a 9 kilómetros al noreste. Patrón de comportamiento, contacto. Estado, autónomo. Esta es la notificación de seguimiento final. Los movimientos posteriores no se registrarán. Contacto. No exploratorio. Contacto. 9 kilómetros al noreste. La dirección desde la que el paciente observador había estado vigilando. La dirección que Kael había estado observando durante semanas antes del enfrentamiento con Ann. La dirección que el sistema había señalado como punto ciego durante toda la temporada. Leí la palabra contacto 4 veces. No había ido a explorar. Había ido a algo específico. Algo que él ya sabía, que había estado siguiendo, preparándose, decidiendo, antes de que yo seleccionara paz, antes de que entendiera lo que significaba la dirección este, posiblemente antes de que me diera cuenta de que él la estaba mirando. Observé el sendero noreste en el mapa de corteza. El cuadrante vacío. Los 3 objetos que aún quedaban en la bolsa de amenazas, una flecha rota, una tira tejida oscura y tierra mezclada con ceniza, de la noche en que realizó la evaluación de la incursión no autorizada y me trajo pruebas que no pude identificar. Los objetos no eran de los Gras. Eran de quienquiera que estuviera en el noreste. Lo sabía desde el día 43. Reflexioné sobre eso durante mucho tiempo. La 7ª noche me desperté y encontré la puerta norte abierta. La habían levantado desde afuera. Exactamente. Él estaba sentado justo dentro del umbral, en el borde exterior iluminado por el fuego. Me miraba con esa expresión que se había ido desarrollando desde la etapa 1 y que ahora entendía simplemente como la expresión de un ser que había ido a donde tenía que ir y había regresado porque regresar también era a donde tenía que ir. Diferente. No de una forma que pudiera haber descrito con precisión a alguien que no hubiera visto las 5 etapas. Pero la diferencia era real, presente y no daba miedo. Entró en el campamento y se sentó junto al fuego. Me senté a su lado. Ninguno de los dos dijo nada. Al cabo de un rato, metió la mano entre los pliegues de su piel dormida y colocó algo en el suelo entre nosotros. Un objeto. Piedra trabajada, no era sílex, ni granito, ni ningún mineral que yo reconociera. Moldeada deliberadamente. Cubierta de marcas que no eran aleatorias ni correspondían a ningún sistema de notación que yo hubiera desarrollado o visto. El sistema permaneció en silencio. Sin identificación. Sin notificación de sucursal. Sin recomendación. Era la primera vez desde el primer día que el sistema analizaba algo y no producía ningún resultado. Tomé el objeto y lo examiné a la luz del fuego. Kael me observaba mientras lo examinaba con la atención paciente de un ser que ya había comprendido de qué se trataba y esperaba que yo llegara a la misma conclusión por mi cuenta. Lo dejé con cuidado. Miré hacia el este. La notificación llegó a medianoche, civilización desconocida detectada. Distancia, 14 días al este. Nivel de desarrollo, desconocido. Intención, desconocida. Recomendación, evaluación antes de contactar. A continuación, inmediatamente una segunda línea, con un formato diferente al de cualquier entrada anterior del sistema, como si hubiera sido generada por un proceso completamente distinto. Nota, el compañero ha estado en contacto con esta civilización. Duración, aproximadamente 6 semanas. Naturaleza del contacto, desconocida. 6 semanas. Desde antes del enfrentamiento con Ann. Desde antes de la etapa 5. Desde antes de que lo notara mirando hacia el este con la lenta atención interior de una criatura que procesa información de una fuente a la que yo no tenía acceso. Había estado en contacto con una civilización desconocida durante 6 semanas y no había dicho nada. O mejor dicho, había dicho todo lo que podía. La flecha rota. La franja oscura tejida. El suelo mezclado con ceniza. Las patrullas del noreste. 11 minutos en la mesa de mapas.
Le había enseñado a Ur las rutas del noreste 3 semanas antes de partir. No me había ocultado información. Me la había estado dando en el único idioma que teníamos entre nosotros, tan rápido como yo era capaz de comprenderla. Observé el objeto de piedra labrada que yacía en el suelo entre nosotros. Luego miré a Kael. Él ya miraba hacia el este. Paciente. Seguro. La mirada de un ser que había estado cargando algo grande durante 6 semanas y que ahora lo había dejado frente a mí, esperando a ver qué haría yo con ello. Lo sabías, dije. Me miró. El peso acumulado. No era una confirmación. No era una negación. Ahora tú también lo sabes. Tomé el mapa de corteza, abrí la rama de acceso este y comencé a planificar. 14 días. El sistema no podía decirme que había allí. Kael había estado allí y había regresado. Esa era la única información que necesitaba para empezar. Parte 7. El consejo. La piedra. El borde del mundo conocido. Una temporada completa. El resumen del sistema apareció sin que se solicitara, la mañana después del regreso de Kael. Lo leí junto al muro oriental mientras el campamento seguía su rutina a mi alrededor, el sonido organizado y particular de un lugar que conocía sus propios ritmos. Resumen de Sibelius-Aschen, temporada 1 completada. Población bajo gobierno directo, 89. Población bajo influencia, 210. Nivel tecnológico, 23/100. Alianzas activas, 3, seguridad alimentaria, estable, reserva para 31 días. Infraestructura, murallas permanentes, 6 estructuras, 2 parcelas agrícolas, un jardín medicinal, red de exploración con un radio de 12 kilómetros. Nivel de civilización, 7, requisitos previos de la edad de bronce, 1/3 completado. Siguiente umbral, fuente de mineral confirmada, capacidad de combustible mejorada. Lo leí 2 veces. Lo dejé a un lado. Miré el campamento en persona. Los números eran correctos. Pero ese no era el punto. Lo curioso es que Ren dirigía a 3 trabajadores en la ampliación de la forja sin levantar la vista de la junta que estaba cortando. Sera, en el jardín de plantas medicinales, recogía la cosecha matutina con la eficiencia y concentración de quien ha creado un sistema y confía en él. Tok, en la puerta norte, informaba a 2 exploradores sobre las variantes de ruta que Our había presentado la noche anterior, las rutas de Kael, que ahora se utilizaban gracias al conocimiento institucional del campamento sin necesidad de que Kael estuviera presente para que funcionaran. El campamento había aprendido a valerse por sí mismo. Eso era lo más importante, algo que las cifras no podían medir. Han llegó el día 91. En persona. Sin delegados, sin previo aviso, apareció en el acceso sur con 6 personas y sin armas más allá de sus herramientas personales, que era la misma configuración que yo había utilizado cuando entré en negociaciones que pretendía tomar en serio. Le permití recorrer el perímetro sin escolta. Lo mismo que había hecho Arran. El patrón de evaluación de los líderes que no tomaban decisiones sobre los lugares basándose en descripciones. Se detuvo ante el registro de gobierno tallado en la pared oriental. Lo observó durante un largo rato. La estructura del consejo, el protocolo de decisiones, el censo mensual de población con anotaciones precisas. Anota tus decisiones, dijo. Así no podrán ser revisadas por quien las recuerde con más facilidad, respondí. Ann miró el registro grabado. Luego el campamento. Luego me miró a mí. El acuerdo comercial, dijo. Mi gente comió este invierno. La mía también. Sabías que lo harían. Ofreciste el acuerdo desde una posición de certeza. Hizo una pausa. Quiero entender cómo. Lo dijo sin ego, con la franqueza de quien se había topado con un método que no poseía y deseaba tener. Lo miré un instante. Luego me senté en el suelo, apoyado contra la pared este. Se sentó frente a mí. Edad de bronce, dije. Explícame qué sabes sobre los yacimientos minerales al norte de la cordillera. Se inclinó hacia adelante. Hablamos durante 3 horas. La integración formal de la tribu de Drak se produjo el día 97. 4 sesiones del consejo a lo largo de 2 semanas para finalizar el proceso. Drak había insistido en la representación, un puesto en el consejo para el representante de su tribu. Había cedido en lo referente a la asignación de mano de obra y la ponderación de la distribución de alimentos. Se había aferrado al puesto en el consejo con la firmeza propia de quien entendía que, sin él, la integración era una mera absorción disfrazada. Tenía razón. Se lo cedí. El consejo pasó de 7 a 8 miembros. El umbral de decisión pasó de 5 de 7 a 6 de 8.
Sera y Tok recibieron el encargo de realizar una revisión formal del procedimiento durante el mes siguiente. Tras la última sesión, mientras el campamento se dispersaba para sus labores vespertinas, Sool se acercó a mí. «¿Le diste un asiento?», dijo. «Sí». «Te exilió». «Regresó», dije. «Eso le costó más que haberse alejado. Un hombre que paga ese precio y aún así quiere construir algo contigo es un hombre diferente al que tomó la decisión inicial». Sool miró la pared este. La inscripción grabada. El nombre en el poste que ahora portaba el hijo de su amigo. «No me gusta», dijo. «No tienes por qué gustarte. Tienes que aceptarlo». Se dirigió al muro. La ceremonia de integración fue multitudinaria. 89 personas alrededor del fuego central. La delegación comercial de Anne estaba presente, 6 personas que asimilaban la información con la atención meticulosa de profesionales que describirían con precisión todo lo que vieran a su jefe. Los combatientes principales de Arran habían dejado de considerarse visitantes alrededor de la sexta semana. Drax se encontraba en el centro del fuego. No era un hombre de ceremonias. Observó el campamento reunido por un momento, las paredes, los rostros, la fragua donde Bran seguía trabajando incluso durante la ceremonia, porque Bran trabajaba en todo momento, y luego me miró a mí. «Construíamos cosas diferentes», dijo. «Ahora construimos lo mismo». Se sentó. Era totalmente cierto. Nada añadido, nada interpretado. La declaración de un hombre que había dejado de defender lo que había sido y ahora describía en lo que se estaba convirtiendo. El sistema lo anotó discretamente: integración principal completada. Población, 89. Complejidad de gobernanza, elevada. Índice de estabilidad, alto. La piedra llegó al final de la ceremonia. No fue nada dramático, Drax simplemente metió la mano en el bulto que tenía al lado y lo colocó en el suelo entre nosotros. La piedra de invocación. La roca plana y gris que los líderes tribales usaban para convocar reuniones oficiales. La piedra que apareció junto a mi lugar de descanso la noche de mi exilio. No habló. Su ubicación era toda una declaración. El campamento observaba. Me quedé mirando la piedra que había en el suelo entre nosotros durante un buen rato. El tiempo suficiente para que todos los presentes comprendieran que no tenía prisa, que había visto ese momento con claridad y que estaba eligiendo cómo afrontarlo. Entonces lo recogí y se lo entregué a Sera. «Para guardar los historiales médicos», le dije. «Tiene una superficie plana y un buen peso para que las láminas de corteza no se muevan». Sera lo aceptó con la seriedad de una mujer que comprendía perfectamente lo que acababa de suceder y lo que yo había decidido hacer al respecto. Drac miró la piedra en las manos de Sera. Luego me miró a mí. Algo se reflejó en su rostro, no era ofensa. Era algo más complejo. La expresión de un hombre que observa un gesto de dominio convertido en un gesto funcional por alguien que no necesitaba el símbolo porque ya tenía lo que el símbolo representaba. Asintió una vez. Después, el chico me encontró. Ya sabía su nombre, Or. Llamado así por el hombre cuya figura estaba grabada en el poste oriental, el primero en venir voluntariamente, aquel a quien el campamento aún recordaba por mantener en funcionamiento lo que había construido. Se quedó a mi lado junto al fuego después de que la multitud se dispersara. «Mi padre me habló de ti», dijo. «Antes de traerme aquí. Dijo que había un muchacho que prefirió un animal inútil a su tribu y fue expulsado por ello». Hizo una pausa. «Pero no elegiste al animal por encima de la tribu», dijo Ur. «Elegiste correctamente. Y la tribu tardó 60 días en comprender la decisión». Lo miré. 16 años. Recorriendo las rutas del noreste de Kael con la precisión de alguien a quien le hubiera enseñado algo que no cometía errores en el terreno. Daba instrucciones a exploradores que le doblaban la edad porque había sido instruido por el mejor planificador de rutas que el campamento había producido. «¿Qué muestra el circuito noreste?», pregunté. «Nada nuevo desde que Kael regresó. Los antiguos puestos de observación están inactivos». Hizo una pausa. «Pero hay un rastro. Hacia el este-noreste. No es de animales, es demasiado uniforme, la distribución es incorrecta. Se usó recientemente». «¿Hace cuánto tiempo?». 2 días. Quizás 3. Miré hacia el este. «Archívalo», dije. «Con todos los detalles. Esta noche». Se fue de inmediato. Sin más preguntas. La eficiencia de alguien que entendió que archivarlo esa misma noche significaba que la información iba a parar a un lugar importante. La reunión del consejo a la mañana siguiente fue la última acción formal de la temporada.
7 personas presentes. El representante de Drac era un cazador llamado Kaul, el mismo veterano que había tomado nota de mi planificación anticipada de 11 días antes del enfrentamiento con Ann. Se sentó en su nuevo asiento con la tranquila autoridad de un hombre que llevaba décadas realizando un trabajo importante y que no necesitaba un asiento para saberlo, pero que apreciaba el reconocimiento formal de algo que siempre había sido cierto. 3 puntos. Primero, cronología de la Edad de Bronce. Bran presentó el progreso de la forja. Un requisito previo cumplido, conocimientos de metalurgia integrados y funcionales. Quedan 2 puntos, se ha confirmado la fuente del mineral y se ha mejorado la capacidad de combustible. El mineral era accesible gracias al conocimiento que Ann tenía del norte, ahora incluido en el acuerdo comercial. La capacidad de combustible requería una quema controlada de la sección oriental de madera muerta y un proceso de producción de carbón vegetal que Bran había estado desarrollando durante 6 semanas. Cronograma, 8 semanas para alcanzar el umbral de la Edad de Bronce si se formalizaba el acuerdo de transferencia de mineral. Formalicen el asunto, dije. Redacten los términos y preséntenlos en la próxima sesión. Segundo, revisión de la gobernanza. Cera y Toc habían completado la evaluación de procedimientos. 4 ajustes al protocolo de decisión del Consejo, menores, específicos y, en definitiva, mejoras. Presentados con claridad, discutidos brevemente y aprobados por unanimidad. Así era como funcionaba la gobernanza cuando operó correctamente, no era teatro, ni una mera representación de la autoridad, sino simplemente el mantenimiento continuo de un sistema por parte de personas que entendían para qué servía ese sistema. Tercero, enfoque oriental. Coloqué el objeto de piedra labrada en el centro del consejo. Todos lo miraron. Kael trajo esto del noreste, dije. El sistema no puede identificar el material ni la notación. 14 días al este hay una civilización de tamaño y propósito desconocidos. El rastro noreste que Or registró anoche muestra uso reciente, de hace 2 o 3 días. Lo que sea que haya ahí fuera no es estático. El consejo permaneció en silencio. La delegación comercial de Ann no estuvo presente en esta sesión. Fue intencional. Arran se inclinó hacia adelante y observó el objeto sin tocarlo. Las marcas, espaciado regular, profundidad constante, no eran decorativas. Tenían la intención de transmitir algo. Sí, dije. A Kael específicamente, o a quien Kael se lo haya entregado. La miré. Todavía no lo sé. Kaul miró el objeto y luego a mí. ¿Qué quieres de este consejo? Autorización para comenzar la evaluación oriental. Exploración de 2 personas, radio de 14 días, solo observación. Sin contacto, sin enfrentamiento. Miré alrededor de la mesa. No nos movemos hacia algo que no entendemos. Pero tampoco esperamos a que se mueva hacia nosotros. ¿Quién va? Preguntó Sool. Toc. Y Our. Toc no reaccionó. Lo había sabido desde el momento en que mencioné la evaluación oriental, era de esos hombres que ya se habían preparado para la conversación antes de que empezara. Or no estuvo presente en la sesión del consejo. Se encontraba en el circuito noreste. Se enteraría a su regreso. 6 de los 8 votaron a favor. El representante de Drac se abstuvo, no se trató de una oposición, sino de una muestra de cautela procedimental por parte de un hombre cuya tribu había pasado 2 temporadas siendo presionada por fuerzas desconocidas. Bran votó en contra, había demasiados recursos dedicados a la Edad de Bronce como para redirigir la atención hacia el este. Ambas posturas eran razonables. 6 eran suficientes. 2 semanas, dije. Toc y Or parten al amanecer pasado mañana. Solo para observación. Informe completo a su regreso. Esa noche me senté solo junto a la hoguera central por primera vez en semanas. El campamento había cobrado vida propia. El trabajo continúa sin mi dirección, las rotaciones de vigilancia se autogestionan, la distribución de alimentos se lleva a cabo mediante el procedimiento mejorado de Marat sin que nadie tenga que coordinarlo. La estructura de gobierno, cuya formalización había requerido 4 sesiones del Consejo, ya funcionaba como si siempre hubiera existido. Observé el objeto de piedra tallada que tenía en mis manos. Las marcas cubrían 3 caras con un patrón uniforme, espaciado regular, profundidad deliberada, algo entre notación y arte, o algo que no hacía distinción entre ambos. Quienquiera que hubiera creado esto, había estado pensando en la comunicación con una sofisticación que el silencio del sistema sobre el tema me indicaba que debía tomar en serio. Kael se sentó a mi lado. No habíamos hablado de lo que había encontrado ni de en qué consistía el contacto. No le había insistido. Lo importante era la comunicación, y yo aún estaba aprendiendo a interpretarla. Miró el fuego un rato. Luego el objeto que tenía en las manos.
Después, hacia el este. 6 semanas, dije. No acusando, sino reconociendo. Me miró. Estuviste por delante de mí todo el tiempo, dije. Desde el día en que empezaste a mirar hacia el este. Mantuvo la mirada cargada con el peso acumulado de 90 días, el lecho seco del río, la grieta del granito, los 3 lobos, el primer fuego, cada patrulla matutina, el fuego vespertino y la hora de silencio en la mesa de mapas. Todo se reflejaba en su mirada. Luego extendió la mano y tocó suavemente la superficie marcada del objeto. 2 marcas específicas en secuencia, no eran aleatorias, siempre las mismas 2, en la misma secuencia. Observé dónde había estado su dedo. Las 2 marcas. Con la misma separación que las demás. A diferente profundidad, presionadas con más fuerza o con un instrumento distinto. Más marcadas. Miré a Kael. Él miró hacia el este. Volví a mirar las marcas y comprendí que estaba leyendo algo que tardaría más de una noche en entenderse, y que esa comprensión era la primera tarea de la temporada que se estaba gestando. El fuego se calmó. En algún lugar del campamento, la fragua de Bran seguía funcionando. Ese sonido metálico constante se había convertido en parte del ruido ambiental del campamento, del mismo modo que el arroyo del este lo había sido desde el principio. Toc le explicaba a Ur los parámetros de la ruta oriental en la puerta norte, con voz baja y precisa. Sera estaba en el jardín de plantas medicinales con una lámpara, catalogando la cosecha final de la temporada con la notación precisa que había estado desarrollando desde su llegada. 89 personas. 3 alianzas. Una estación. Un objeto con marcas que no pude descifrar. Una civilización a 14 días al este que había enviado un emisario a un chimpancé 6 semanas antes de que yo supiera de su existencia. El árbol de desarrollo del sistema tenía 77 tecnologías restantes. La edad de bronce estaba a 8 semanas de distancia. La estructura de gobernanza tenía capacidad para escalar a 300 antes de necesitar un rediseño. Y en algún punto entre aquí y el horizonte oriental, 2 marcas, más marcadas que las demás, significaban algo específico que Kael había estado tratando de decirme desde antes de que yo pensara en preguntar. Miré el fuego. Luego el mapa. Después hacia el este. El siguiente problema ya era evidente. Había sido visible desde el primer día para algo que veía más allá que yo. Solo tenía que ponerme al día. Temporada 1 completada. Nivel de civilización, 7, población, 89. Edad de bronce, 1/3. Árbol de desarrollo de la temporada 2, cargando. Enfoque oriental, activo. Civilización desconocida, 14 días. Estado de contacto, iniciado.